Día 2 de junio. Santos Marcelino y Pedro, mártires, del año 304. El primero de estos santos mártires era un sacerdote muy estimado en Roma, y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar demonios. Fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero, y a su mujer, y a sus hijos, y a varios prisioneros que antes no eran creyentes. Disgustados por esto, los gobernantes les decretaron pena de muerte. A Marcelino y Pedro los llevaron a un bosque llamado la Selva Negra, y allá los mataron cortándoles la cabeza y los sepultaron en el más profundo secreto, para que nadie supiera dónde estaban enterrados. Pero el verdugo, al ver lo santamente que habían muerto, se convirtió al cristianismo y contó dónde estaban sepultados. Los cristianos fueron y sacaron los restos de los dos santos y les dieron honrosa sepultura. Después, el emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires y quiso que en ese sitio fuera sepultada su madre, Santa Elena. Las crónicas antiguas narran que ante los restos de los santos Marcelino y Pedro se obraron numerosos milagros y que las gentes repetían: Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchen nuestros clamores. Hoy también se celebra el día de San Potino y los mártires de Lyon, del año 177. Uno de los documentos antiguos más impresionantes es la carta de los prisioneros sobrevivientes de la matanza de cristianos de Lyon, que escribieron a las demás iglesias narrando lo que sucedió a su obispo San Potino y a los valerosos mártires que prefirieron morir antes que renegar de su religión. Leamos con todo respeto y devoción lo que dice este documento tan antiguo, al cual un escritor calificó como la perla de la literatura cristiana en el siglo II. Y dice así: es imposible narrar por escrito los terribles sufrimientos que llegaron a los seguidores de Cristo en la persecución de tiempos del gobierno de Marco Aurelio en Lyon, a causa del furor de los enemigos de nuestra santa religión. Empezaron por excluir del mercado y de los negocios a todo el que creyera en Cristo. Luego comenzaron a atacar a pedradas por las calles a los que pertenecieran a nuestra religión. Los cristianos más conocidos e importantes fueron llevados a tribunales y condenados a prisión. Viendo el modo tan injusto como eran juzgados, un joven gritó en pleno tribunal: no estoy de acuerdo con que a estos hombres los condenen sin más ni más, sin permitirles ninguna defensa. El juez le preguntó al joven: ¿es que usted también es cristiano? Sí lo soy, por la gracia de Dios, respondió el muchacho, e inmediatamente fue llevado también a la cárcel. Y sucedió que en la cárcel eran tantos los sufrimientos y tan terribles las humillaciones que los más cobardes empezaron a renegar de sus creencias, y nosotros empezamos a sentir un gran temor de que por miedo a las torturas fueran a renegar varios más, y entonces nos dedicamos todos a rezar con gran fervor, pidiendo a Dios que no permitiera que ninguno de los creyentes se fuera a alejar por miedo de las santas verdades de la Iglesia. Y todos los días llegaban a la prisión más y más cristianos, acusados de un solo delito, el de pertenecer a nuestra santa religión. Los enemigos de nuestra religión nos inventaron que nosotros éramos unos antropófagos, que comíamos carne humana y que celebramos reuniones nocturnas llenas de maldad. Y esto hizo que muchos del pueblo, que antes nos estimaban, se volvieran contra nosotros, y así se juntaron el odio popular y la crueldad de los que tenían la autoridad, y cebaron sus venganzas en todos los que se proclamaban amigos de Jesucristo. El obispo Potino, a pesar de ser un venerable anciano de 90 años, fue arrastrado por las calles
y llevado al tribunal. Delante del gobernador, declaró que no es cierto que los cristianos sean antropófagos, que comen carne humana o que celebren reuniones nocturnas para cometer maldades, sino que en la Eucaristía comen el cuerpo santísimo de Cristo Jesús y se reúnen en vigilias nocturnas para rezar y meditar en la palabra de Dios. El obispo se declaró cristiano para siempre y le fueron golpeadas las manos y los pies hasta que perdió el sentido. Lo llevaron luego a la cárcel y allá, a los 2 días, murió. Había una joven llamada Blandina, de quien todos teníamos temor de que por su debilidad natural sintiera miedo y renegara de la fe, pero Dios le concedió un valor tan grande que a pesar de que los verdugos quedaron rendidos de tanto darle azotes y su cuerpo quedó destrozado a fuetazos, ni por un momento dejó de proclamar su fe y amor en Jesucristo. Un buen grupo de mártires, presididos por los fieles llamados Santos y Atalo, fueron presentados a las fieras para ser devorados, pero las fieras los respetaron. Entonces se dedicaron los verdugos a atormentarlos con toda clase de objetos martirizadores, pero estos atletas de Cristo demostraban cada vez más valor. Les declararon que quedarían libres si renunciaban a ser cristianos, pero todos proclamaron que querían permanecer fieles hasta el último momento a nuestra religión. Y sigue diciendo la carta: los mártires permanecieron llenos de caridad y de humildad, rezaban por sus perseguidores y declaraban que les perdonaban todo. Repetían la oración de San Esteban: Dios mío, no les tomes en cuenta de este pecado. Y los que al principio sentían mucho miedo, al ver el ejemplo de los más valientes, se fueron animando y llenando de valor. Llegó un médico muy afamado llamado Alejandro y empezó a animarlos a todos. El juez le preguntó: ¿es que usted también es cristiano? Sí, soy cristiano, respondió Alejandro, e inmediatamente lo llevaron también para atormentarlo. Un muchacho de solo 15 años fue atormentado atrozmente y no lograron que dejara de decir que amaba a Jesucristo. A una joven la echaron entre una red y la lanzaron a la plaza, a que la cornearan toros muy feroces, y ella murió gritando que amaba a Dios y creía en Jesucristo. La gente decía que nunca habían visto una muchacha tan valiente. Que el ejemplo de los mártires nos ayude y nos anime siempre a vivir con fortaleza nuestra vida cristiana.